Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Rolando Castillo, psiquiatra de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre los riesgos del uso de medicamentos sedantes sin indicación médica. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Doctor, cuéntenos, ¿qué son los tranquilizantes? ¿Qué se considera tranquilizantes? A ver, los tranquilizantes es un nombre de fantasía o genérico para denominar todos los medicamentos o sustancias que pudieran tener un efecto depresor en el sistema nervioso central o periférico, de manera tal de que uno se pueda sentir más, comillas, tranquilo. Para que nuestro público entienda o se ubique un poco en el rango de estos tranquilizantes, ¿cuáles son los más comunes que nosotros solemos escuchar o que se suelen utilizar? Sí, a ver, yo diría que por lejos el tranquilizante más común es el alcohol, que vendría siendo una sustancia lícita de venta general para mayores de edad. Sin embargo, las medicaciones sedantes incluyen medicamentos que van desde los medicamentos benzodiazepínicos, pasando por los medicamentos relajantes musculares y llegando a otros medicamentos como podrían ser los analgésicos opioides o algunos fármacos utilizados para el colon irritable que incluyan medicamentos benzodiazepínicos dentro de otros. Así que existe una gran variedad de medicamentos de prescripción médica y de sustancias de uso general que podrían caer en esta categoría. Doctor, ¿y cuál es la magnitud que ha alcanzado el uso de estos tranquilizantes? Bueno, a nivel mundial se sabe de que por lejos el sedante número uno, de venta y distribución abierta, que es el alcohol, es el que tiene el mayor índice de daño hacia las personas y hacia otras personas en la población general. Y los medicamentos sedantes, si bien están un poco más abajo en la escala, siguen puntuando muy alto en el nivel de riesgo asociado a la salud general de las personas y de las personas que rodean a estas otras personas. A nivel del top 10 están, de hecho, los medicamentos benzodiazepínicos, que son uno de los sedantes de mayor venta, digamos, e indicación médica, y los analgésicos opioides. ¿Y cuál es el método de obtención y también cómo ha influido esto en este problema? Sí, el método de obtención de estos fármacos, lo ideal es que fuera a través de una receta médica indicada por un profesional en una consulta para una patología específica. Sin prejuicio de lo anterior, es muy frecuente la obtención de estos fármacos a través de amigos o familiares que por eventualmente querer ayudar o apoyar a alguna persona conocida podrían eventualmente generar algún daño si es que no hay una monitorización médica adecuada. Luego está la venta en las ferias libres, de lo cual ha habido muchos reportajes en las redes sociales y medios de comunicación, y luego hay otros formas de obtención como, el obtenerlos con recetas de otros familiares, la venta online, entre otras. Doctor, ¿y cuáles son las causas, primero en el inicio del consumo, y qué efectos puede causar su uso indiscriminado también? Sí, del inicio del consumo se sabe que lo típico es que se mal utilice la sustancia luego de una consulta que fue oficialmente realizada, es decir, se indicó por un tiempo y luego se siguió usando por motivos diversos sin el fin inicial que se le indicó al paciente. Luego hay eventuales presiones sociales de pares, se ve mucho en la adolescencia, para poder, comillas, jugar a resistir el uso de alguna sustancia o en combinación para pasarla mejor con otros estimulantes o sedantes, etcétera. O sea, hay varias formas por las cuales puede uno ingresar a este consumo, pero de una u otra manera lo que termina ocurriendo es que disminuye la percepción de riesgo, y si es que uno no sabe para qué funcionan ni cuáles son los potenciales riesgos, finalmente se puede
generar una desensibilización y sensación de que no pasa nada cuando en el largo plazo pueden haber muchos problemas. Doctor, ¿y cuál es la importancia de la educación en torno a las drogas y también a todo este tipo de medicamentos? Sí, eso es muy importante porque se sabe de que todas las drogas o sustancias de potencial abuso tienen una relación que es inversamente proporcional a el nivel de educación que tenga la población sobre los potenciales efectos adversos de la misma. Es decir, si es que yo más sé sobre esta sustancia y las cosas malas que pueden ocurrir si es que yo no las utilizo de manera responsable, entonces es menos la probabilidad que yo consuma, y eso es cierto para todas las drogas de abuso, pasando por el alcohol, la marihuana y otras, y en este caso no es la excepción, motivo por el cual es importante hablar de estos temas en este tipo de instancias. Y para aclarar, doctor, ¿cuáles son los usos clínicos de estos medicamentos? Porque en el fondo puede llegar a una persona, como lo comentaba anteriormente, por un familiar que le dio el dato, un amigo, los pares, etcétera. ¿Cuáles son los usos reales de estos medicamentos? Uh-huh. Sí, en general en medicina lo que nosotros tenemos con estos fármacos son 5 cosas. Lo primero es buscar un efecto eventualmente sedante, amnésico para procedimientos, como por ejemplo las endoscopías. Otra cosa puede ser el fin antiepiléptico, entonces no es infrecuente que algunas personas que tengan esta patología puedan usar algún medicamento sedante. Una tercera indicación sería como hipnótico, eso tal vez de las motivaciones más frecuentes por las cuales la gente podría tomar este tipo de medicaciones. Una cuarta causa podría ser el uso ansiolítico, que también es muy frecuente con la anterior, es decir, disminuye la sensación de estrés, de angustia, de agobio. Y finalmente, una quinta causa de uso podría ser también el eventual uso como un relajante muscular, de manera tal de que personas que están, digamos, pasando alguna patología osteomuscular también podrían eventualmente usar este tipo de medicamentos con fines relajantes musculares. Doctor, y para profundizar en las consecuencias, ¿cuál es el riesgo del uso sin supervisión médica tanto a largo como a corto plazo? Sí, bueno, en el corto plazo, en general, se pueden ver varias problemáticas. Dentro de ella está la intoxicación. Esto puede ser con fines recreacionales para generar un estado de éxtasis o sedación, pero también puede ser con otros fines, por ejemplo, fines delictuales, que eventualmente pueden terminar en un abuso económico o sexual de alguna víctima. Y finalmente, que es algo muy frecuente en salud mental, encontrar de que las personas utilizan esto con fines autolesivos o suicidales para eventualmente quitarse la vida, pensando en que podrían tener un efecto letal en ellos. En el corto plazo también se incluyen otro tipo de circunstancias como los accidentes domésticos, desde caídas en escalera, digamos, mala utilización de artículos peligrosos, cortopunzantes, quemaduras, etcétera, pasando también a accidentes mayores en la vía pública, en la conducción de vehículos, y eventualmente también podría ocurrir algo muy particular que se da en poblaciones muy específicas como niños, adultos mayores o personas con daño cognitivo, que es las reacciones paradojales. Es decir, si es que yo estoy buscando un efecto sedante o ansiolítico, pues a estas personas les puede ocurrir lo contrario. Dígase, se agitan, se angustian o eventualmente incluso pueden alucinar con estos medicamentos, y eso tiene que ver con que la circuitería neuroquímica que hay dentro de esos cerebros es diferente y por lo tanto la respuesta es distinta. Y ahí tiene que ver también mucho el criterio clínico a la hora de indicarse estos medicamentos y la necesidad de supervisión en el corto plazo. Respecto al largo plazo, se sabe de que el principal riesgo fantasma es la adicción o la dependencia, lo cual efectivamente puede ocurrir si es que uno ocupa esto sin supervisión durante plazos prolongados, más allá de 3 meses, y particularmente por vías o cantidades que son inadecuadas. Algo que es propio de la adicción o dependencia a las sustancias son los síndromes de abstinencia, y esto efectivamente existe también para este tipo de sustancias, lo cual es particularmente preocupante. Se sabe que la abstinencia sedante puede ser incluso letal en algunas personas. Algo
tal vez súper particular de los medicamentos sedantes benzodiazepínicos, particularmente los de vida media larga, es que pueden generar síndrome de abstinencia muy prolongado. Estoy hablando de semanas a meses, motivo por el cual, si es que obviamente una persona está utilizando estos medicamentos y sin supervisión médica los suspende, puede tener gran sintomatología, inestabilización de su ánimo y de su ansiedad durante varias semanas luego de la suspensión abrupta de estos fármacos. En población adulto mayor también se ve otro tipo de problemas como pérdida de memoria, sedación, caídas, dentro de otros conflictos que se podrían generar en el largo plazo. En cuanto a las dosis, es tanto al iniciar el tratamiento que por supuesto le va a dar el especialista, como para dejarlo también debe ser paulatino, me imagino. Sí, en psicofarmacología en general siempre uno parte de a poco la dosis para poder acostumbrar a la persona al efecto del mismo, ver la tolerancia en términos de efectos adversos, y en el momento en que uno quiera retirar un medicamento también siempre de a poco, porque pueden existir rebotes que pueden generar mucha sintomatología psicológica, en este caso particular angustiosa, pero también física, incluyendo mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones, sudoración, etc. Así que es muy importante esa pregunta, así como se ingresan de a poco, se sacan de a poco, y lo ideal es no darse de alta solo por lo tanto. Claro, y por eso también el tema de la adicción, cuando dejan de tener este medicamento, por ejemplo, de acceso libre, vienen todos estos efectos que decía usted, que son como los síndromes de abstinencia. Sí, efectivamente, esto del síndrome de abstinencia es algo cierto para los medicamentos sedantes, particularmente los medicamentos benzodiazepínicos que he mencionado en algún momento en esta charla, como el clonazepam, lorazepam, alprazolam, dentro de otros. Y el síndrome de abstinencia puede ser muy, muy molesto y incluir esta sintomatología física y psicológica. ¿Qué otros problemas puede desencadenar el uso crónico de benzodiazepina, doctor? Tal vez lo pasé un poco rápido, pero creo que algo muy importante y es algo que uno le refuerza mucho a los pacientes adultos y sobre todo adultos mayores, es la posibilidad de que generen un daño cognitivo. Se sabe que estos medicamentos disminuyen la velocidad de reacción, hacen que las personas sean más lentas, que tomen decisiones eventualmente a una velocidad impropia, particularmente importante, por ejemplo, en la conducción, que puedan estar con su atención disminuida, de manera tal de que no puedan estar atentos a ciertas cosas del ambiente que sean relevantes y que noten un detrimento también en su memoria, de manera tal de que empiezan a notar que se les olvidan las cosas. Y incluso las personas piensan que pueden estar desarrollando un Alzheimer, y en realidad lo único que tienen es un efecto adverso de un medicamento sedante. Doctor, ¿alguna recomendación o conclusión final para cerrar este tema tan interesante? Yo creo que la recomendación final es que la educación en términos de uso y abuso de sustancias legales o ilegales es sumamente importante, que estos son temas que deben ser de conocimiento público, que deben hablarse dentro de las familias, que deben obviamente mirarse con perspectiva para evitar el prestarse o, entre comillas, indicarse estos medicamentos dentro de los núcleos familiares sin una supervisión médica, y que finalmente se tomen con responsabilidad las continuaciones y descontinuaciones de esta medicación, particularmente cuando no hay un médico quien está supervisando esta utilización y descontinuación. Perfecto, doctor. Quiero agradecerle por su tiempo y por conversar con nosotros este tema que me imagino mucha gente también le va a hacer mucho sentido lo que estuvimos conversando el día de hoy. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes piensen que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.